Bien, les decía que yo soy el doctor Miguel Ramos. Vamos a hacer el tema enfermedad pulmonar intersticial difusa. Voy a presentarles los conocimientos básicos y elementales que se debe tener en pregrado de este gran grupo de enfermedades. Conocimientos básicos, elementales, que les permitirán a ustedes adentrarse más en este tema que permanentemente se va renovando por los nuevos conocimientos que hay, ¿no? Entonces, estos elementos básicos que vamos a señalar ahora les servirán a ustedes pues como piedra fundamental para que puedan entender y puedan ir conociendo los avances que se da en este gran grupo de enfermedades. Muy bien, vamos a compartir las diapositivas que están preparadas. Quisiera saber si se ve bien la diapositiva. Sí, doctor. Ya, muy bien, muchas gracias. ¿Ya? Cada cierto tiempo voy a preguntar si seguimos conectados, si se ven las diapositivas. Les voy a agradecer a uno de ustedes, que podría ser el alumno que ha tenido la gentileza de contestarme, que siempre también me conteste para tener la certeza de que estamos comunicados. ¿Ya? Gracias. Entonces, EPIT voy a apagar también mi cámara para que de esa manera podamos no tener interrupciones que podrían darse por el uso de la banda. Bien, entonces decíamos que EPIT es un grupo heterogéneo de enfermedades que están caracterizadas por afectar a los espacios alveolo-intersticiales, vías aéreas y vasculatura pulmonar de forma subaguda o crónica. Hay alteración histológica con grados variables de inflamación y fibrosis. Comparten características clínicas, radiológicas, fisiopatológicas y funcionales. Tiene una prevalencia de 74 a 76 casos por 100.000 habitantes. Tienen un curso clínico y pronóstico variable. La etiología de la EPIT es muy variada. Se conocen más de 300 condiciones que afectan el intersticio pulmonar. Y solo en el 35% de ellas es posible identificar el agente causal. Existen varias formas de clasificar este gran grupo de enfermedades intersticiales. La forma de clasificar va variando en la medida que también las investigaciones van avanzando y se van haciendo nuevas clasificaciones. Pero siempre se mantiene en el fondo la que les traigo, que no es la última precisamente porque va cambiando, pero sigue siendo importante esta forma de clasificar este gran grupo de enfermedades. Entonces podemos decir que este grupo de enfermedades se van a clasificar en este grupo de neumonías intersticiales idiopáticas. Primer grupo. Este primer grupo de neumonías intersticiales idiopáticas a su vez se subdivide en 3 subgrupos. El grupo de la neumonía intersticial idiopática mayor, el grupo de la neumonía intersticiales idiopáticas raras y el de las neumonías intersticiales idiopáticas no clasificables. De estos 3 subgrupos, el más importante es el primero, la neumonía intersticial idiopática mayor. Y de este subgrupo
naturalmente, va a ser la fibrosis pulmonar idiopática la más importante. Entonces, a esta fibrosis pulmonar idiopática es la que vamos a dedicarle más o menos el 40% de la exposición. Es una enfermedad muy importante. Entonces, el primer grupo decíamos neumonías intersticiales idiopáticas. Vamos a pasar al segundo grupo de estas EPIT, que están consideradas como las EPIT de causa conocida o asociada. De causa conocida o asociada. Este segundo grupo va a pertenecer, pues, en enfermedades que están asociadas a las enfermedades del colágeno. Las EPIT causadas por polvos inorgánicos, las inducidas por fármacos y radioterapia, las causadas por polvos orgánicos y enfermedades asociadas, enfermedades hereditarias. Entonces, ¿por qué están en este grupo? Porque se conoce la causa, se conoce la causa. De este gran grupo, de este segundo gran grupo, van a ser las enfermedades asociadas al colágeno, las más importantes. Las EPIT asociadas a enfermedades del colágeno. El tercer grupo va a ser el grupo de EPIT primarias o asociadas a otros procesos no bien definidos. Entonces, este grupo de acá, tercero, asociada a procesos no bien definidos. Varias enfermedades como la sarcoidosis, la proteinosis alveolar, las microlitiasis alveolares, la linfangioleiomyomatosis, eosinofilias pulmonares, histiocitosis de células de Langerhans, amiloidosis y otras EPIT. De este tercer grupo, el más importante y el más frecuente es la sarcoidosis. La sarcoidosis. Bien. Entonces diremos que las EPIT más frecuentes, considerando los diversos grupos que existen, va a ser la fibrosis pulmonar idiopática, las asociadas a las colagenopatías, las asociadas a la sarcoidosis y la EPIT asociada a la alveolitis alérgica extrínsecas. Este último se entiende que son enfermedades pulmonares de base inmunológica producidas por una amplia gama de antígenos que llegan al pulmón por vía inhalatoria, vehiculizados por polvos orgánicos e inorgánicos de procedencia muy diversa, generalmente de origen ocupacional. Las entidades más conocidas son el pulmón del granjero, el pulmón del cuidador de aves. Estas proteínas animales y vegetales causantes de patologías respiratorias son múltiples. Los hongos son los más frecuentemente implicados, destacando una serie de hongos que acá están señalados, y como agente producen una enfermedad que suele etiquetarse según la profesión a la que se dedica el trabajador expuesto. Entonces, recordemos de esta diapositiva que las EPIT más frecuentes van a ser estas cuatro, ¿no? Fibrosis pulmonar idiopática, las EPIT asociadas a las colagenopatías, asociadas a sarcoidosis y las asociadas a las alveolitis alérgicas extrínsecas. En cuanto a la fisiopatología, esta diapositiva, pese a su antigüedad, mantiene el fondo que explica los pasos fisiopatológicos que se dan en este gran grupo de enfermedades. Lo traigo, pese a su antigüedad, por la simpleza que nos muestra
y podamos entender cuál es la fisiopatología que se presenta en este gran grupo de enfermedades. Va a empezar con la presencia de un estímulo exógeno o endógeno, ¿no?, que va a producir una injuria pulmonar microscópica. Esos estímulos endógenos o exógenos pueden ser polvos, pueden ser humos, el humo del tabaco, condiciones autoinmunes, drogas, infecciones, radiación u otras enfermedades. Estos estímulos, como dije, producen una lesión pulmonar microscópica. Esta lesión pulmonar microscópica va a ir a la cicatrización, pero esta cicatrización va a tener dos posibles caminos. Una cicatrización bajo condiciones ideales, llevando a la homeostasis pulmonar. Y una cicatrización aberrante que va a llevar a una fibrosis pulmonar. Serán pues factor predisposición genética y condiciones autoinmunes las que van a llevar a una cicatrización aberrante que va a terminar en una fibrosis pulmonar. Si no hay predisposición genética y no hay condiciones autoinmunes, esta cicatrización será la habitual, llegándose a la homeostasis pulmonar. Este cuadrito tan simple y fácil de entender sigue sosteniéndose en el tiempo, pero por supuesto con una serie de modificaciones, con una serie de nuevos conocimientos en las cascadas y en los caminos, cómo se van diversificando estos conceptos. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué debemos saber a nivel de pregrado? Esto es conocimiento básico. Con este conocimiento básico podremos adentrarnos a los nuevos avances y ir comprendiendo la complejidad con la que se van desarrollando. Los métodos diagnósticos que se van a usar en este gran grupo de enfermedades siguen siendo los que siempre se han dispuesto en la medicina. Una historia clínica bien hecha y un buen plan de trabajo que nos permita hacer los exámenes auxiliares correspondientes. Entonces, en la historia clínica, los pasos habituales: una buena anamnesis, tener en cuenta las manifestaciones clínicas y los hallazgos del examen físico. Y a nivel del plan de trabajo, hacer los análisis en los correspondientes, las imágenes desde el punto de vista radiológico y desde el punto de vista de procedimientos, las pruebas de función pulmonar, el lavado broncoalveolar y finalmente, si fuera necesario, la biopsia pulmonar. Con estos recursos se va a llegar finalmente a establecer el diagnóstico definitivo de esa enfermedad pulmonar intersticial difusa que se está estudiando. En cuanto a la anamnesis, con una buena anamnesis se puede orientar el diagnóstico en la tercera parte de la CEPIT, ¿no? Este concepto es importante recordarlo, y para eso tener en cuenta algunas particularidades. Por ejemplo, teniendo en cuenta la edad, entre los 20 y los 40 años de edad son más frecuentes la sarcoidosis, la histiocytosis X, las EPIT asociadas a enfermedades del colágeno y la linfangioleiomyomatosis. En los mayores de 50 años hay que pensar como primera posibilidad la fibrosis pulmonar idiopática. En cuanto al sexo, en mujeres son más frecuentes las EPIT asociadas a enfermedades del colágeno. Eso ya lo han ustedes estudiado bien en su capítulo de reumatología. En cuanto al sexo, también es importante recalcar que la linfangioleiomyomatosis es una enfermedad propia de las mujeres. Si bien es cierto, es bastante rara, pero solamente se da en las mujeres. Se caracteriza ¿por qué? Por un crecimiento solapado, progresivo de células musculares lisas en los pulmones,
los vasos sanguíneos y linfáticos pulmonares y la pleura, enfermedad propia del sexo femenino. En cuanto a los antecedentes familiares, hay que insistir bastante y tratar de que el paciente nos dé la mayor información posible para ver si existe historia hereditaria de fibrosis pulmonar idiopática, microlitiasis alveolar, neurofibromatosis, sarcoidosis, esclerosis tuberosa, ¿no? Entonces, si encontramos esos antecedentes familiares, también en el paciente que se está estudiando, esas posibles enfermedades adquieren relevancia. En cuanto al tabaquismo, algunas EPIT están asociadas al tabaquismo. Por ejemplo, la neumonía intersticial descamativa, las bronquiolitis respiratorias, la histiocytosis X. Ocurre lo contrario con la sarcoidosis y la alveolitis alérgica extrínseca. También en la anamnesis tendremos que poner mucho énfasis en determinar si ha habido uso de fármacos. Debe investigarse sobre los fármacos usados, las dosis y la duración del uso de los fármacos que el paciente pueda señalar. Entre ellos serán importantes quimioterápicos, por ejemplo, el busulfán, la bleomicina, el metotrexate. Si se ha usado antibióticos tipo nitrofurantoína, o si se ha usado medicamentos como las sales de oro, que se usan en algunos casos de artritis reumatoidea, si se ha usado la amiodarona como un antiarrítmico, la difenilidantoína como un anticonvulsivante, la procainamida como un antiarrítmico. Entonces, de ser el caso, hay que tener mucho cuidado en señalar las dosis que se ha usado y la duración del tratamiento. La historia laboral también va a ser muy importante investigar en la anamnesis, porque debe consignarse la actividad laboral en orden cronológico, señalando las posibles exposiciones con fechas y duración de las mismas. Establecer si ha habido exposición a agentes orgánicos que van a ser causa de alveolitis alérgica extrínseca, o ha habido exposición a polvos inorgánicos que van a ser causa de las neumoconiosis. Si ha habido el paciente exposición a radioterapia, porque el antecedente de radioterapia torácica puede causar EPIT. Enfermedades sistémicas que pueden estar asociadas a EPIT. Ya hemos dicho que hay que averiguar si hay enfermedades sistémicas tipo colagenosis, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, esclerosis sistémica progresiva, síndrome de Sjögren, polimiositis, dermatomiositis, espondilitis anquilosante, enfermedad mixta del tejido conectivo. Si hay enfermedades sistémicas como sarcoidosis, vasculitis, carcinomatosis linfangítica, síndromes hemorrágicos. ¿Por qué? Porque en todas estas enfermedades podemos encontrar compromiso pulmonar tipo enfermedad pulmonar intersticial difusa. Va a haber pues una serie de manifestaciones extrapulmonares que se pueden dar en estos pacientes que sufren algún tipo de EPIT. Entonces el examen clínico será muy importante para poder encontrar estas manifestaciones extrapulmonares. Deben buscarse con cuidado estas manifestaciones. A nivel dérmico, por ejemplo, se podría encontrar eritema nodoso, que se ve en la sarcoidosis, que se ve en las enfermedades del colágeno. Nódulos subcutáneos, que se encuentran en la artritis reumatoidea, sarcoidosis, neurofibromatosis.
Presencia de neurofibromas y manchas café con leche, muy propio de la neurofibromatosis. Si hay eritema heliotropo, propio de la dermatomiositis. Si hay manifestaciones musculoesqueléticas tipo miositis, que se ve en las enfermedades del colágeno. Si hay artritis también que se ve en las enfermedades del colágeno y también se ve en la sarcoidosis. Compromiso ocular tipo escleritis, lupus, esclerodermia, sarcoidosis. Si hay manifestaciones oculares tipo queratoconjuntivitis seca, dando un síndrome de Sjögren, uveitis, que es propio de la sarcoidosis, y aumento de la glándula lacrimal, que también se ve en la sarcoidosis. Pudiéramos encontrar manifestaciones neurológicas en la sarcoidosis, en las enfermedades del colágeno, la neurofibromatosis. Compromiso digestivo, hepatoesplenomegalia, como en la sarcoidosis, enfermedades del colágeno, la amiloidosis. Disfagia en la esclerosis sistémica, dermatomiositis, polimiositis. Compromiso cardíaco, tanto a nivel del miocardio como del pericardio, como se ve en la sarcoidosis o en las enfermedades del colágeno. Compromiso endocrinológico, como la diabetes insípida, que se puede ver en la sarcoidosis, en la histiocytosis X. Compromiso renal, síndrome nefrótico, que puede verse en el lupus y en la amiloidosis. Glomerulonefritis, que se puede ver en enfermedades del colágeno. Entonces, ven ustedes pues que las manifestaciones extrapulmonares son variadísimas, ¿no? Entonces, el clínico que está atendiendo a estos pacientes con sospecha de enfermedad pulmonar intersticial difusa debe tener mucho cuidado al momento de examinar y buscar estas posibles manifestaciones extrapulmonares. Pero como ven ustedes, pues abarca una serie de especialidades: gastroenterólogo, endocrinólogo, nefrólogo, cardiólogo, acá dermatólogo, reumatólogo, oftalmólogo, neurólogo. Entonces, lógico, hay que pedir el apoyo a estas diversas disciplinas a través de interconsultas bien precisas. Mandar la interconsulta al oftalmólogo, pero en forma precisa, señalando que existe la sospecha de una enfermedad pulmonar intersticial difusa y que, por favor, nos informe si hay escleritis, si hay queratoconjuntivitis seca, si hay uveitis, aumento de la glándula lacrimal, etcétera, ¿no? Entonces, compromiso dérmico, que muchos van a necesitar inclusive una biopsia, que lo tendrá que hacer el dermatólogo. Entonces, es por eso que se necesita el concurso de muchas especialidades, pero quien solicita la intervención de estos especialistas diversos va a ser el clínico que está atendiendo al paciente y sospecha que puede tener una enfermedad pulmonar intersticial difusa y está en la búsqueda de manifestaciones extrapulmonares. En cuanto a la clínica, los síntomas fundamentales va a ser una disnea progresiva y tos irritativa. Esas dos van a ser las manifestaciones más importantes que se va a dar en estos pacientes: disnea progresiva y tos irritativa. Al examen físico podemos encontrar presencia de acropaquia, estertores crepitantes en ambos campos pulmonares a predominio de bases. Aparte de estas características generales, cada tipo de EPIT posee peculiaridades clínicas propias. Presencia de síntomas y signos extrapulmonares en diversas enfermedades asociadas al EPIT, como acabamos de ver. Y a medida que esta EPIT progresa, puede aparecer hipertensión pulmonar que ocasiona cor pulmonar,
Ya saben que esto se caracteriza por presencia de edemas, ingurgitación yugular, hepatomegalia, situaciones pues de hipertensión pulmonar que se da en los estadios finales. Desde el punto de vista del laboratorio, habrá pues algunos hallazgos que son totalmente inespecíficos, como la elevación de la velocidad de sedimentación o la hipergamaglobulinemia. O habrán pues hallazgos de laboratorio que están relacionadas a determinadas enfermedades, ¿no? Entonces, ven ustedes la gran cantidad de exámenes que debe solicitarse de acuerdo a la sospecha de la enfermedad que puede estar ocasionando esta epidemia. En muchos casos hay que pedir toda una batería para ir descartando posibles causas de esta enfermedad pulmonar intersticial difusa. Por ejemplo, podríamos encontrar eosinofilia en los casos de eosinofilias pulmonares, un aumento de la deshidrogenasa láctica en los casos de proteinosis alveolar, presencia de hipercalcemia e hipercalciuria en los casos de sarcoidosis, enzima convertidora de la angiotensina, que se va a ver en la sarcoidosis, el factor reumatoideo cuando hay sospecha de artritis reumatoidea, anticuerpos antinucleares en los casos de lupus, anticuerpos anti-ENA en los casos de esclerosis sistémica progresiva, presencia y cifras elevadas de enzimas musculares como la creatinfosfosinasa, la aldolasa, en las enfermedades como dermatomiositis, polimiositis. Presencia de precipitinas séricas cuando se está sospechando alveolitis alérgica extrínseca. Anticuerpo antineutrófilo citoplasmático, el ANCA, cuando se sospecha vasculitis. Entonces ven ustedes la cantidad de exámenes que hay que solicitar de acuerdo a la sospecha de la enfermedad que esté causando esta enfermedad pulmonar intersticial difusa. En un examen, ahora desde el punto de vista radiológico de imágenes, es un examen indispensable en el diagnóstico inicial y en el seguimiento. Entonces, las imágenes radiológicas constituyen pues un examen indispensable en el diagnóstico inicial y el seguimiento, ¿no? Este concepto es muy importante. El 90% de los casos presentan alteraciones radiológicas en el momento del diagnóstico. Alteraciones radiológicas que se van a dar en campos pulmonares, siendo los patrones más frecuentes el patrón en vidrio esmerilado, patrón nodular, reticular, retículo nodular, panal de abeja. Este último son los que se presentan en los estadios finales, ¿no? Entonces, existen estos posibles patrones radiológicos. Empiezan con imágenes en vidrio esmerilado y van aumentando a un patrón nodular, ocular, una mezcla de los dos anteriores y finalmente en los estadios avanzados, panal de abeja. Estos patrones radiológicos, este compromiso radiológico pulmonar, tiene localización difusa en ambos hemitórax y va a dar una disminución del tamaño de los campos pulmonares. Entonces, debemos tener presente, pues, que en el 90% de los casos presentan alteraciones radiológicas en el momento del diagnóstico. ¿Qué patrones probables? Los que estamos señalando acá. Aparte de la radiografía de tórax, va a tener una gran importancia la tomografía axial computarizada de alta resolución, TACAR, de alta resolución. En el estudio de la CEPID siempre debe hacerse TAC de alta resolución. Ese concepto debe ser clarísimo.
¿No hay sospecha de enfermedad pulmonar intersticial difusa? Perfecto. No nos quedaremos con el estudio de un TAC convencional, sino debemos pedir un TAC de alta resolución. Es el examen más sensible en el estudio de las alteraciones del intersticio pulmonar. Los cortes se hacen de 1 milímetro. De milímetro en milímetro se van haciendo los cortes. Por eso se llaman de alta resolución. Mientras que la tomografía convencional, los cortes son de centímetro en centímetro. Esta TACAR puede detectar EPIT en caso que las radiografías de tórax fuesen normal. Si uno está viendo a un paciente que viene por manifestaciones propias de este gran grupo de enfermedades, que es la disnea y la tos irritativa, empezaremos pues con una placa simple de tórax. Pero de repente esa placa de tórax no encontramos mayor anormalidad. Entonces debemos pedir una tomografía computarizada de alta resolución. Esta TACAR valora la extensión de las lesiones parenquimatosas y su naturaleza, dando imágenes, las imágenes reticulares indican fibrosis, las imágenes en vidrio esmerilado indican inflamación. La TACAR va a permitir seleccionar el lugar adecuado para realizar el lavado broncoalveolar. Lavado broncoalveolar, que es otro procedimiento que debe hacerse para establecer el diagnóstico. También la TACAR servirá para que se escojan los sitios adecuados para las biopsias y obtener tejido pulmonar, ya sea por biopsia transbronquial o biopsia quirúrgica. Entonces vean ustedes la importancia de la TACAR, ¿no? Porque va a permitir seleccionar los sitios adecuados para realizar el lavado broncoalveolar y para tomar las biopsias, bien sea por broncofibroscopía o biopsias quirúrgicas. Los hallazgos de la TACAR en el caso de la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? En el caso de la histiocytosis X, de la asbestosis, la linfangioleumiomatosis, pero vamos a quedarnos con esta entidad que es la más importante. Los hallazgos de la TACAR en la fibrosis pulmonar idiopática se consideran como criterio diagnóstico. Entonces, si nosotros tenemos la ayuda de un radiólogo experto en interpretar tomografías computarizadas de alta resolución, sus hallazgos pueden ser suficientes para hacer el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, vean ustedes la importancia de esta tomografía de alta resolución. Entonces son algunas placas de una radiografía simple de tórax en la que vemos pues un patrón retículo nodular difuso que compromete básicamente la mitad de ambos campos pulmonares, ¿no? Acá en la tomografía computarizada vemos estos patrones diversos, ¿no? Patrones que incluso llegan a panal de abeja. Este es un caso de silicosis por exposición a polvos inorgánicos, múltiples, no bilaterales con hilios ensanchados. En la tomografía, imágenes múltiples nodulares a predominio de las bases. Y la artritis reumatoidea, opacidades difusas en parche en ambos campos pulmonares. En la artritis reumatoidea, en esta tomografía, se ven opacidades reticulares e imágenes en panal de abeja, con opacidades en vidrio esmerilado, en bases y presencia incluso de pequeños derrames pleurales. Y la fibrosis pulmonar idiopática, también conocida como neumonía intersticial usual,
neumonía intersticial usual. Estas siglas están en inglés, ¿no? Opacidades reticulonodulares difusas en mitad y bases pulmonares. Acá en la tomografía, ¿no? En esta lámina A, opacidades en la periferia e imágenes en panal de abeja. Opacidades en la periferia y imágenes en panal de abeja. En la lámina B, ampliación de las opacificaciones y engrosamientos septales. Engrosamientos septales. Entonces ya hemos visto pues la clínica, hemos visto algunos exámenes de laboratorio, hemos hecho la parte de imágenes, ¿no? Destacando la importancia de la tomografía axial computarizada de alta resolución. Ahora vamos a hablar sobre las pruebas funcionales respiratorias que deben hacerse en este gran grupo de pacientes. Las pruebas de función respiratoria tienen una tremenda relevancia, una tremenda importancia. Se considera el elemento básico para establecer el diagnóstico, ¿no? Orienta el pronóstico de la enfermedad. Sirve para controlar la evolución de la enfermedad. Se utiliza para controlar la respuesta al tratamiento. Entonces, ven ustedes la importancia de la exploración funcional respiratoria. Las alteraciones funcionales se correlacionan con el grado de compromiso pulmonar, ¿no? Hay una relación directa. Mayor compromiso pulmonar, mayor compromiso de la función respiratoria. Y en algunos casos, en un 15%, pueden ser la primera manifestación de la cepita, ¿no? Entonces hemos dicho que podríamos estar viendo a un paciente que trae como síntomas, ¿qué cosa? Trae como síntomas básicos disnea y una tos irritativa. Se le saca una placa de tórax y la placa de tórax aparentemente es normal. Se le tendría que hacer una tomografía de alta resolución y ya nos daría imágenes. Y al hacerle la prueba funcional tan simple como es la espirometría, en la espirometría vamos a encontrar hallazgos compatibles con este gran grupo de enfermedades. Entonces, en la prueba funcional respiratoria vamos a tener nosotros la espirometría forzada, que es la prueba más simple y más elemental y al alcance de todos los hospitales, al alcance de todos los hospitales, la espirometría forzada. ¿Qué es eso que nos va a arrojar? Un patrón restrictivo, un patrón restrictivo. Ante ese hallazgo ampliaremos la prueba funcional pidiéndole una pletismografía. En esta encontraremos que la capacidad pulmonar total es menor a 80%. La capacidad vital forzada menor a 80% y el volumen residual está disminuido. Entonces ya saben ustedes que en una espirometría forzada, todo lo que nos va a poder dar va a ser la capacidad vital forzada. En la espirometría normal no vamos a poder medir la capacidad pulmonar total porque tampoco mide el volumen residual. Entonces esa es la razón por la que se debe pedir una pletismografía, que es una prueba funcional pulmonar completa. También otra prueba funcional importante va a ser la difusión del monóxido de carbono, que va a estar disminuida siendo menor a 80%. Otra prueba funcional importante y fácil de hacer al alcance de los hospitales va a ser los gases arteriales en sangre. Se encontrará una presión arterial de oxígeno, generalmente que está preservada hasta etapas avanzadas. La presión arterial de CO2 inicialmente disminuido, pero que aparece ya aumentada en las etapas terminales. Una gradiente alveolo arterial de oxígeno aumentado y una saturación en reposo inicial, ¿no? Normal, pero que va a desarrollar hipoxemia evidente
en los estadios avanzados. Y finalmente, otra prueba muy simple también es la prueba de esfuerzo, que va a demostrar la presencia de hipoxemia y desaturación desencadenados por el ejercicio. Entonces, vean ustedes, estas 5 pruebas hay que solicitarlas, estas pruebas de función respiratoria. Espirometría, muy simple en todos los hospitales. Pletismografía, una prueba funcional completa que también ahora se dispone en todos los hospitales. Disminución del monóxido de carbono al alcance. Gases en sangre con mayor razón. Y la prueba de esfuerzo también. Son pruebas que están al alcance de todos los hospitales. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, un paciente que sus gases en sangre estén normales. Y si vemos ese resultado aisladamente, diríamos, acá no hay nada, está normal, ¿no? Pero si a ese paciente con gases arteriales normales en reposo lo sometemos a la prueba de esfuerzo, que es una caminata en la que se va tomando, se va valorando cada trecho, tanto la saturación con un pulso oxímetro, vamos a ver que va a aparecer hipoxemia y desaturación desencadenadas por el ejercicio. Entonces se hará pues una gasometría arterial basal y durante el ejercicio se va haciendo los controles con el pulso oxímetro y vemos cómo aparece desaturación. Y finalmente se vuelve a hacer otros gases en sangre arterial post ejercicio y compararemos con el primero, ¿no? Entonces son pruebas funcionales que están al alcance de todos los hospitales. Acá tenemos un poquito más de información que ya lo conocen en la espirometría forzada. Va a encontrarse fundamentalmente, y este es un punto de partida, paciente que viene por disnea, en la que le hacemos su prueba funcional espirométrica y estamos encontrando un patrón restrictivo. O sea, la relación volumen expirado forzado del primer segundo sobre la capacidad vital forzada, esa relación es normal. Capacidad vital forzada disminuida. Y el volumen expirado forzado del primer segundo disminuido. Es un patrón restrictivo. Entonces, ante un patrón restrictivo espirométrico, ya sospecharemos que hay una enfermedad pulmonar intersticial difusa y lógicamente se completará el estudio del paciente con los otros exámenes. ¿Cuáles son esas pruebas funcionales adicionales? Una pletismografía, difusión de monóxido de carbono, hacer gases en sangre arterial y la prueba, el test de la caminata, desde el punto de vista de pruebas funcionales. Y desde el punto de vista de imágenes, una placa simple de tórax y una tomografía computarizada de alta resolución. Cuando encontramos un patrón restrictivo, usaremos pues esta tabla en la que nos señala, ¿no?, los grados, si es una restricción leve, moderada, moderadamente severa, es una restricción severa o una restricción muy severa. Estos grados estarán en función de la disminución de la capacidad vital forzada. Bien, ahora pasamos a otro procedimiento que es el lavado broncoalveolar. El lavado broncoalveolar. ¿En qué consiste el lavado broncoalveolar? Se hace a través de una broncofibroscopía. El procedimiento en sí es muy simple. Lo hace el neumólogo, entra con el broncofibroscopio, ya escoge en qué lóbulo y en qué segmento va a hacer este lavado broncoalveolar. Esa selección del lóbulo y del segmento lo hará teniendo en cuenta la tomografía axial computarizada de alta resolución y supongamos que diga, vamos a hacer este lavado broncoalveolar en el segmento 6 del lóbulo inferior derecho, porque la TACAR me señala que es un sitio ideal para hacer este examen.
Para el segmento 6 del lóbulo inferior derecho, muy fácil para el neumólogo. Una vez que llega a ese segmento, avanza con el broncofibroscopio hasta que encuentre un subsegmento en el cual el broncoscopio ya se atasca, porque el diámetro de ese subsegmento es igual al diámetro del broncoscopio. Entonces ya no puede progresar más. Llegó a ese punto y en ese punto va a instilar solución salina en alicuotas de 20 centímetros cúbicos. Pone 20, agrega otros 20 y así llega hasta 100 centímetros cúbicos, pero sin mover el broncoscopio. Entonces ese subsegmento va a verse encharcado por el líquido que ha instilado a través del broncofibroscopio. Sin mover el broncofibroscopio, aspira todo lo posible, a esa recuperación de ese líquido instilado se llama lavado broncoalveolar. Si se ha instilado 100 centímetros cúbicos y se recupera 60, es una buena muestra del lavado broncoalveolar, porque nos estará trayendo información de sitios distal, de ese segmento, de los sitios más distales. A eso se llama el lavado broncoalveolar. Entonces, como ven ustedes, es un procedimiento muy simple de obtener, ¿no? La muestra. Pero el problema va a estar en el laboratorio que va a procesar esa muestra del lavado broncoalveolar. Se necesita un laboratorio muy bien implementado para que procese este lavado broncoalveolar y pueda tener valor diagnóstico. Entonces se dice que la composición celular normal del líquido del lavado broncoalveolar es el que muestra la diapositiva. 80% de macrófagos, 10% de linfocitos, de 1 a 5% de células plasmáticas, 1 a 3% de neutrófilos, 1% de eosinófilos, y la relación entre los linfocitos CD4 sobre CD8 es de 1.5. Esa es la composición normal. Entonces, lógico, conociendo la composición normal, ya se buscarán alteraciones del lavado broncoalveolar que pudieran tener una serie de alteraciones que van a ser compatibles con determinadas enfermedades que producen compromiso intersticial. Entonces acá, por ejemplo, dice que tiene valor diagnóstico en la proteinosis, la histiocytosis X, ¿no? Cuando se encuentran determinadas características. Y tienen valor orientativo cuando hay determinadas características, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, la obtención de la muestra es muy simple. La dificultad que pudiera encontrarse va a ser un laboratorio lo suficientemente implementado que nos pueda dar estos hallazgos y que pueda tenerse credibilidad en las cifras del lavado broncoalveolar. Finalmente, el procedimiento, el último paso que se va a dar en algunos casos va a ser la biopsia pulmonar. Para el diagnóstico definitivo y específico de la CEPIT, en muchos casos será necesario el estudio histológico del parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, fíjese que se está diciendo con claridad, ¿no? Para el diagnóstico definitivo y específico, en muchos casos será necesario el estudio histológico del parénquima pulmonar. No está diciendo en todos los casos de PIT, sino en algunos casos. Y eso es lo que se tiene que tener mucho cuidado en quienes vamos a llegar hasta este último paso, que es la biopsia pulmonar. Para obtener esta muestra de tejido pulmonar, vamos a tener dos posibilidades, ¿no? Va a ser a través de la biopsia transbronquial que se obtiene mediante broncofibroscopía o la biopsia pulmonar a cielo abierto,
¿no? Entonces, debemos conocer lo siguiente, que las biopsias que se obtienen a través del broncofibroscopio, o sea, son biopsias transbronquiales mediante broncofibroscopía, las muestras que se obtienen van a tener muchas limitaciones. Y esas limitaciones está dado por el tamaño de la muestra. La pinza que se utiliza con el broncofibroscopio, las valvas son muy pequeñas. Entonces, el volumen del tejido pulmonar que se obtiene son volúmenes muy pequeños. Y otra limitación va a ser cómo se produce el arrancamiento del tejido pulmonar por tracción de estas valvas, van a sufrir la presión que ejercen las valvas y en alguna medida pueden trastornar el tejido pulmonar y va a ofrecer dificultades al patólogo. Entonces, de estas dos posibles formas de obtención del tejido pulmonar va a ser naturalmente esta segunda, la que va a dar mayor rendimiento. Va a dar mayor rendimiento. Biopsia pulmonar abierta, ¿no? Esta de acá. Bien sea por minitoracotomía, ¿no? Por minitoracotomía o bien sea por videotoracoscopía. ¿No? Entonces, la minitoracotomía, ¿qué significa? Es una operación, así, se abre el tórax en sala de operaciones, un corte muy pequeño, un abordaje directo al pulmón, que generalmente escoge en la língula, ¿no? Y de ahí toma el cirujano una muestra lo suficientemente grande como para que el patólogo pueda tener tejido suficiente para poder hacer el diagnóstico. Generalmente se recomienda que el cirujano tome una muestra de una zona macroscópicamente comprometida y de una zona macroscópicamente que luzca como normal, de tal manera que el patólogo pueda hacer las comparaciones del tejido pulmonar de ambas zonas. Entonces, como son pequeñas operaciones, lógicamente necesita una hospitalización, necesita pasar a la sala de recuperación, permanecer en el hospital un número pequeño de días para recuperarse, ¿no? Y la otra alternativa sería mediante videotoracoscopía. Esta videotoracoscopía va a ofrecer ventajas en relación a minitoracotomía. ¿Por qué? Porque la videotoracoscopía tiene un menor tiempo operatorio, tiene menor incidencia de complicaciones posoperatorias y tiene una menor estancia hospitalaria. Y las muestras que pueden obtenerse del tejido pulmonar son tan valiosas como las que se obtiene con una biopsia pulmonar a cielo abierto. Acá lo que lógicamente se necesita es que ese cirujano de tórax tenga entrenamiento en videotoracoscopías y entrenamiento suficiente para obtener muestras adecuadas para estos casos. Entonces, para realizar estas biopsias pulmonares, ya sea a cielo abierto, ya sea mediante videotoracoscopía o también mediante las biopsias transbronquiales, que no son recomendables finalmente, como les he dicho, se va a hacer tomando en cuenta la tomografía axial computarizada. Se debe escoger las áreas de donde se tomarán las muestras. Se deben tomar muestras de al menos 2 áreas diferentes. Una con un aspecto macroscópico patológico y la otra de aspecto normal. Entonces, en la gran mayoría de casos, van a ser las biopsias pulmonares abiertas las que finalmente van a dar el diagnóstico, ¿no? Por las ventajas que hemos señalado en relación a las biopsias transbronquiales que se obtienen mediante broncofibroscopía. Acá tenemos una forma de enfocar esta situación, forma muy simple, ¿no?
Si encontramos un paciente que se le hace su historia detallada, su examen físico, los exámenes básicos, las radiografías recientes, las pruebas funcionales respiratorias, y todos estos nos orienta que el paciente es portador de enfermedad pulmonar intersticial difusa. Entonces, de acuerdo a la historia, si encontramos una historia que tiene exposición a ciertos agentes, indicaremos la remoción de la causa potencial identificada, bien sea ambiental o iatrogénica. Entonces, si esa remoción de esa probable causa potencial nos dará, ¿hay recuperación clínica? Sí. Entonces, ese paciente no necesita más diagnósticos, no necesita más pasos diagnósticos. Esta edad, digamos, es una EPIT secundaria a la exposición a tal elemento. Entonces, hay que sacarlo de esa exposición. Si la remoción de la causa potencial no produce ninguna recuperación clínica, este paciente entrará al estudio más detallado que ya incluye un lavado broncoalveolar, una tomografía axial computarizada de alta resolución. Entonces, con estos exámenes diremos, ¿hay un diagnóstico específico? Sí. Entonces ya no necesita más estudio. Pero si estos dos exámenes dicen no han dado diagnóstico, se llegará al paso final que resulta la biopsia pulmonar. Biopsia pulmonar que, como hemos comentado, tiene mayor rendimiento las muestras obtenidas por mini toracotomía o por videotoracoscopía. Inicialmente en este paciente sintomático con pruebas funcionales que nos dicen que se trata de una enfermedad pulmonar intersticial difusa, también debe hacerse el estudio serológico para las enfermedades colágenovasculares, el estudio de biopsia de piel o músculo para descartar otras enfermedades que conocemos causan EPIT. Si estos resultados nos dicen que se trata de una enfermedad sistémica específica, no necesita más pasos diagnósticos. O sea, con esto queda bien claro que si nosotros al estudiar un paciente con EPIT establecemos que es portador de una colágenopatía, no necesita más estudios de ese paciente. En ese paciente no estaría indicado una biopsia pulmonar. Si el estudio del paciente nos señala que es portador de sarcoidosis y hay compromiso en el pulmón, no necesita biopsia pulmonar, ¿no? O sea, estos pasos a seguir son bastante claros, que van a ser, mediante esto se va a escoger qué tipo de pacientes son los que finalmente van a llegar, pues, a este punto crítico que requieran biopsia pulmonar. Bien, entonces hasta ahí sobre EPIT en forma general. Ahora hablemos, nos queda todavía tiempo suficiente para poder hablar con ciertos detalles de la fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática es una forma específica de neumonía intersticial fibrosante crónica y progresiva de causa desconocida que ocurre en adultos generalmente mayores de 50 años. Los patrones radiológicos o histopatológicos son consistentes con la neumonía intersticial usual. Patrón radiológico o histológico son consistentes con la neumonía intersticial usual. Tiene un curso, esta enfermedad, muy variable. Y el tiempo de supervivencia desde el diagnóstico es de 2 a 4 años. Con este dato ya estarán comprendiendo pues la severidad que significa tener una fibrosis pulmonar idiopática. El pronóstico que tiene ese paciente que es diagnosticado de fibrosis pulmonar idiopática. Es la forma más frecuente de neumonía intersticial idiopática, como hemos visto en las primeras diapositivas. Es una enfermedad fibrosante, crónica,
progresiva de causa desconocida y mortal. Se caracteriza por disnea, pérdida de la función pulmonar y un patrón tomográfico específico. Fíjese, este dato es muy importante, ¿no? Se caracteriza por pérdida de la función pulmonar y un patrón tomográfico específico. ¿Qué significa esto? Que con una tomografía computarizada de alta resolución, leída e interpretada por un radiólogo que esté bien entrenado, puede ser suficiente para establecer el diagnóstico. Puede ser suficiente para establecer el diagnóstico. Esta fibrosis es fatal con una sobrevida promedio de 3 a 5 años, ya lo hemos dicho. No se conoce un tratamiento efectivo que cure o detenga la enfermedad hasta el momento. No hay tratamiento que cure la enfermedad, ni que detenga la enfermedad. El tratamiento, como veremos más adelante, va a atenuar la progresión de la enfermedad, pero no va a curar. Bueno, las tiene una alta incidencia, una alta prevalencia, y de repente acá recalcar este dato, que más o menos hay unos 5 millones de pacientes en el mundo portadores de esta enfermedad. En cuanto a los factores de riesgo, existen factores de riesgo para que se adquiera fibrosis pulmonar, o se tenga fibrosis pulmonar idiopática. Entre estos factores de riesgo podemos señalar el reflujo gastroesofágico, factores autoinmunidad relacionadas con la autoinmunidad, factores genéticos, factores ambientales, infecciones víricas. Todos estos van a ser factores de riesgo que en una u otra forma pueden contribuir al establecimiento de una fibrosis pulmonar idiopática. Repito, esta es una de las formas más simples de presentarles los conocimientos básicos de este gran grupo de enfermedades. Conocimientos que considero yo son simples, básicos para el nivel de pregrado. Conociendo esta información básica, elemental, estarán ustedes preparados para que puedan revisar ya estudios más avanzados con cascadas muy complejas sobre cada uno de estos factores de riesgo. En el reflujo gastroesofágico, la microaspiración crónica causa lesión recurrente al epitelio bronquial y alveolar y conduce el proceso de enfermedad en individuos susceptibles a fibrosis pulmonar idiopática. La disminución de la compliance pulmonar del pulmón fibrótico en pacientes con esta enfermedad provoca aumentos en la presión intratorácica y conduce a disfunción del esfínter esofágico inferior. El reflujo gastroesofágico y la microaspiración se perpetúan o aceleran la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces es un dato muy importante este reflujo gastroesofágico como un factor de riesgo, ¿no? Los factores ambientales, ¿no? Como el tabaquismo, por ejemplo, más de 20 paquetes al año, o la exposición al sílice, al latón, al acero, al plomo y al polvo de madera. Entonces tendremos que tener en cuenta pues, la actividad que realice el paciente y si está expuesto a estos elementos. Las actividades laborales como la ganadería o la agricultura también pudieran tener relación a estos factores de riesgo ambientales. La autoinmunidad, ¿no? Muy importante, el posible origen autoinmune de la fibrosis pulmonar idiopática se basa en que las manifestaciones radiológicas histológicas de la neumonía intersticial usual se asocian a enfermedades del tejido conectivo, aunque estas suelen cursar con histología de neumonía intersticial no específica.
Entonces, los factores de riesgo, autoinmunidad, muy importante a tener en cuenta. Y las infecciones víricas, por supuesto que sí, ¿no? Se conocía que existen evidencia para considerar que las infecciones víricas, como el virus de la hepatitis C, del herpes virus, del adenovirus, son factores etiológicos de la fibrosis pulmonar, y aunque su contribución sigue siendo objeto de estudio. ¿Algo? ¿Aló? ¿Algún comentario? Bien. Entonces, aunque su contribución sigue siendo objeto de estudio. A estas infecciones víricas que ya se conocían, por supuesto que ahora se agrega pues este nuevo virus que está azotando azotando a la humanidad en todo el mundo, ¿no? El SARS-CoV-2, como ya veremos al final de esta conversación. Entonces, para entender la fisiopatología de la fibrosis pulmonar idiopática, hay que tener presente pues, la exposición ambiental, la inhalación de partículas, historia de tabaquismo, u otras exposiciones a metales, polvos de madera, virus, piedras, sílice, etc. Tener en cuenta las exposiciones ambientales. Tener presente los procesos de reparación maladaptativo, ¿no? Porque se produce una desregulación crónica de las células epiteliales tipo 2. Y tener en cuenta los factores genéticos que pueden estar presentes. Entre estos factores genéticos hay una susceptibilidad genética en genes asociados con la disfunción del surfactante, relacionadas con la biología del telómero, la defensa del hospedador, función de barrera epitelial, con una serie de genes que pueden estar involucrados. Les decía antes que esta presentación muy elemental, básica, que requiere toda persona que empieza a estudiar estas enfermedades pulmonares intersticiales, es necesario conocerlos con esta simplicidad para después poder entender y ver esas cascadas tan complejas que se presentan en los nuevos estudios que ya están a disposición. Entonces, es otra diapositiva muy simple para poder entender este problema de la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, deberá existir una susceptibilidad genética a nivel de alguno de estos genes. Tendrá que presentarse una injuria, bien sea por partículas, por químicos, por virus o factores autoinmunitarios. Entonces eso provocará una activación de las cascadas de coagulación, de las vías antioxidantes, de los fibrocitos y las células circulantes, produciéndose una estimulación de macrófagos que llevarán ¿a qué? A un imbalance entre los mediadores profibróticos y los mediadores antifibróticos. Se produce este imbalance y finalmente hay compromiso del endotelio epitelio por proliferación de fibroblastos. Eso finalmente llevará a la fibrosis por excesiva depósito de la matriz extracelular. Esta diapositiva que presenta este problema, esta forma muy elemental, es importante conocerla desde el inicio para que al revisar los avances de este gran grupo de enfermedades, podamos ir viendo a qué nivel es lo que se está presentando los avances y cómo se ven pues cascadas complejísimas o niveles en los cuales los caminos están pues llenos de situaciones complejas, difíciles de entender para el que no hace esta especialidad. En cuanto a la incidencia y prevalencia, está de distribución mundial. No nos vamos a detener eso, de distribución mundial. Y en cuanto acá al Perú,
Esta fibrosis pulmonar idiopática se ha visto a través de este grupo de neumólogos jóvenes agrupados con el término de GRUPSAR, Grupo Peruano de Salud Respiratoria, un grupo de neumólogos relativamente jóvenes, muy destacados. No, ellos han hecho un estudio en el que señalan y encuentran, ¿qué cosa? Que en los últimos años, a partir del 2013-2014, empieza a elevarse el número de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Y la conclusión diría, ¿qué sucede en estos últimos años? ¿Por qué aumenta el número de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática? Y concluyen que probablemente no hay incremento del número de pacientes, sino lo que ha habido un incremento es en la que hay mayores recursos diagnósticos. Entonces se están diagnosticando más pacientes. No es que haya habido un incremento de la enfermedad, sino han mejorado los recursos diagnósticos y el conocimiento clínico de los neumólogos para establecer este diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Importante porque es un estudio nacional. El diagnóstico también se hará desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista radiológico, desde el punto de vista histológico y finalmente llevará a una discusión multidisciplinaria. Desde el punto de vista clínico hay que excluir otras causas conocidas de PIT. Hay que realizar las pruebas funcionales que ya hemos comentado. Hay que hacer la broncofibroscopía para obtener un lavado broncoalveolar, que ya hemos comentado. Hay que tomar las biopsias, ¿no? Que generalmente hay que pedir el concurso del cirujano de tórax para que sean biopsias a cielo abierto por las ventajas que esta ofrece, ya lo he comentado. Desde el punto de vista radiológico, hacer una tomografía axial computarizada de alta resolución, que se pueden encontrar hallazgos suficientes y concluyentes para establecer el diagnóstico. Finalmente, puede ver la necesidad de llegar al estudio histológico. ¿Por qué? Porque esta enfermedad ofrece un patrón histológico muy característico. Y finalmente, se tendrá que hacer una discusión multidisciplinaria, como vamos a ver. Entonces, en cuanto a la clínica, se suele presentar en pacientes por encima de los 50 años. Existen casos familiares, por lo que ciertos factores genéticos pueden influir en la susceptibilidad a padecerla. La disnea al ejercicio y la tos no productiva son característicos al inicio. Historia de más de 3 meses de síntomas antes del diagnóstico. Y en la auscultación, presencia de crepitantes finos al final de la inspiración en las bases. Las sacropaquias son un signo tardío y frecuente. La osteoartropatía hipertrófica y el neumotórax son raros. En estadios avanzados se instala cor pulmonar en relación con el desarrollo de una hipertensión pulmonar. Desde el punto de vista de imágenes, ¿no? Ya hemos dicho, va a haber patrones en vidrio deslustrado, ¿no? Patrones de tipo infiltrado nodular y retículo nodular, y finalmente patrones en panal de abeja, ya lo hemos comentado. Estas alteraciones radiológicas predominantemente se localizan en los lóbulos inferiores, muy importante, predominantemente en lóbulos inferiores, y son de predominio periférico y subpleural. Este dato es muy importante que nosotros conozcamos, pese a que no somos radiólogos, pero conocer que las alteraciones radiológicas predominan en lóbulos inferiores y son de predominio periférico subpleural. La radiología va a mostrar una pérdida del volumen pulmonar que se confirmarán pues, con las pruebas funcionales. Entonces acá las placas que ya hemos visto, vamos
Acá sobre la tomografía de alta resolución también ya hemos comentado, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a ver ya específicamente en la fibrosis pulmonar idiopática? Habrán imágenes en vidrio deslustrado, engrosamiento irregular de los septos interlobulares, un patrón reticular, distorsión de la arquitectura pulmonar, presencia de bronquiectasias por tracción, patrón en panal de abeja y afectación periférica o subpleural. Eso van a ser hallazgos muy característicos en la tomografía axial computarizada. Entonces, vuelvo a repetir, estos hallazgos, ¿no?, informados por un radiólogo de experiencia en este tipo de enfermedades, pueden ser suficientes para establecer el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, acá algunas imágenes que nos ilustran a qué nos referimos cuando decimos vidrio deslustrado, que es el incremento en la atenuación del parénquima pulmonar, a través del cual aún es posible observar el trayecto de las vías aéreas y los vasos pulmonares. Acá, engrosamiento septal interlobular, fíjese esta imagen, se observa como líneas de 1 a 2 centímetros de longitud que se extienden perpendiculares a la pleura, separadas entre sí por 1 o 2 centímetros y que pueden formar imágenes poligonales, o sea, engrosamiento septal interlobular. Patrón reticular, caracterizado por innumerables opacidades lineales entrelazadas que asemejan una malla o una red. Distorsión de la arquitectura, caracterizada por anomalías en el desplazamiento de los bronquios, los vasos, las fisuras y septos, causadas por enfermedad pulmonar localizada o difusa. Hay una distorsión de la arquitectura pulmonar. Bronquiectasias por tracción y un patrón en panal de abeja, ¿no? Entonces, hallazgos radiológicos que se pueden encontrar en la tomografía de alta resolución y que finalmente pueden ser suficientes para el diagnóstico, como en este caso, para terminar, afectación periférica o subpleural. Muy característico, estos hallazgos que hemos comentado tienen afectación periférica o subpleural. Entonces, el radiólogo experimentado lee esta tomografía de alta resolución, busca estas características radiológicas y puede concluir en decir son hallazgos compatibles con fibrosis pulmonar idiopática. Y ese informe es suficiente para establecer el diagnóstico. Las pruebas funcionales respiratorias son las mismas que ya hemos comentado en antes, ¿no? Dando que son los que producen un patrón restrictivo, ¿no? Un patrón restrictivo, tanto en la espirometría como en la pletismografía. Hay disminución de la capacidad de difusión del monóxido de carbono. En los gases en sangre puede haber hipoxemia y hay una elevación del gradiente alveolo arterial de oxígeno durante el ejercicio. En el lavado broncoalveolar puede encontrarse un aumento de los polimorfos nucleares por encima del 20% y eosinófilos entre 2 a 4%. Los macrófagos alveolares están aumentados y activados. Los linfocitos no suelen aumentar y si lo hacen indican un mejor pronóstico. Vuelvo a repetir, desde el punto de vista de obtención de la muestra es muy fácil. El problema es en el laboratorio que haga una interpretación correcta del lavado broncoalveolar. Y finalmente la biopsia pulmonar, pues, ¿no? Entonces, porque el diagnóstico definitivo de fibrosis pulmonar idiopática requiere la presencia de una histopatología compatible que se logrará con la biopsia pulmonar.
La forma de obtener la biopsia también ya lo hemos comentado, siendo la más recomendable una biopsia a cielo abierto o obtenida mediante videotoracoscopía, porque las biopsias transbronquiales obtenidas a través de la broncofibroscopía son muy pequeñas y sufren los efectos de la presión de las valvas con distorsión de la arquitectura. No. La biopsia, no, ya comentamos esto. Entonces acá tenemos unas imágenes histológicas, ¿no? En la que vamos a ver, pues, el patólogo va a hacer pues, la descripción de áreas de parénquima pulmonar normal, con zonas de panalización subpleural, con focos de fibroblastos y región de fibrosis crónica, ¿no? Una lectura, pues, que corresponde a quien, al especialista, al patólogo, ¿no? que encontrará y buscará cada una de estas alteraciones para que finalmente concluya que la histología es compatible con fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, finalmente, el diagnóstico de esta enfermedad tan seria y tan severa por el pronóstico sombrío que tiene que hacerse mediante un equipo médico diagnóstico, en la que incluyen al clínico, o sea, el neumólogo que estudia el caso, el concurso del radiólogo para que nos lea una tomografía de alta resolución, cuyos hallazgos pueden ser concluyentes, o finalmente la intervención del patólogo para que define el cuadro. Entonces tiene que ser un equipo médico diagnóstico que incluya a estas tres especialidades fundamentales. Entonces, por eso se dice que la reunión multidisciplinaria aumenta el acuerdo diagnóstico y por lo tanto se considera el estándar de diagnóstico. Entonces, para establecer el diagnóstico no se hace solamente con el concurso de un especialista, del neumólogo, sino tendrá que reunirse con el radiólogo y decir cómo son los hallazgos de la tagarra. El radiólogo explicará y señalará, dirá, hay esto, falta esto, o tenemos completos los hallazgos. El patólogo, si es necesario, presentará las láminas y entre los tres tomarán pues un acuerdo multidisciplinario para establecer este diagnóstico. Esta observación es muy importante, ¿eh? Repito, la reunión multidisciplinaria aumenta el acuerdo diagnóstico y por lo tanto se considera el estándar de oro diagnóstico. Unas palabras sobre la evolución de la enfermedad. Esta enfermedad tan seria puede cursar, ¿no? Puede cursar de diversas formas. Una forma estable y de larga data. Puede tener una progresión lenta, pero es progresiva. O puede tener una muy rápida progresión, como en como estos casos, ¿no? Siendo mucho más severos. Entonces puede ser una evolución estable, lenta, la otra lentamente progresiva, o en algunos casos una progresión muy rápida. Y presentarse una otra alternativa, que es la exacerbación aguda, ¿no? Entonces, en estos casos de la exacerbación aguda, se presenta en cualquier momento y, lógicamente, va a empeorar el pronóstico de esta enfermedad en los pacientes. Esa sería la forma muy rápida de conversar y señalar la evolución de esta enfermedad. Bien, entonces hablemos sobre el tratamiento en general. El primer enfoque, el tratamiento de todas las EPIT en general. Las EPIT comprenden una gran cantidad de entidades clínico-patológicas que tienen en común la afectación del intersticio pulmonar, pero que difieren en los mecanismos celulares y moleculares en su patogenia. Lo hemos dicho. Hay EPIT en las que la alteración predominante es inflamatoria, por ejemplo, en la sarcoidosis, en la neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? La alteración fundamental es una alteración inflamatoria.
Mientras que hay otros, ¿no? En que en el otro extremo existen enfermedades en que predomina la fibrogenia, y el ejemplo más importante es la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, pues no puede ser un tratamiento único para este gran grupo de enfermedades. El tratamiento, si predomina el proceso inflamatorio, entonces habrá que usar componentes antiinflamatorios, ¿no? Como los glucocorticoides o los inmunosupresores. Si el objetivo del tratamiento será evitar la exposición al agente causal, si es que lo conocemos, ¿no? Y el tratamiento orientado a disminuir la fibrogenia en los casos de EPIT en los cuales predomina la fibrogenia, ¿no? Tratamiento para disminuir y controlar la fibrogenia. Y en ambos casos el manejo de las complicaciones cuando se den. Entonces, si predomina la inflamación como la sarcoidosis, la neumonitis por hipersensibilidad, se utilizará pues, corticoides a estas dosis o azathioprina a estas dosis que están señaladas. Entonces, en EPIT, en los cuales predomina el proceso inflamatorio. Mientras que en los casos que predomina la fibrogenia, entonces, como en el caso de la fibrosis pulmonar idiopática, lo razonable es comenzar el tratamiento con antifibróticos tan pronto como sea posible, con el fin de enlentecer el deterioro de la función que se produce cuando no se da tratamiento. Entonces, acá esto quisiera que quedara bien claro, ¿no? Que quedara bien claro en quiénes se usa tratamiento antifibrótico. En la fibrosis pulmonar idiopática, en la que predomina la fibrogenia. Y vean ustedes que dice, ¿con qué fin? Con el fin de enlentecer, no de curar, ni siquiera de detener la enfermedad, sino de enlentecer el deterioro de la función pulmonar. Es por eso que se dice que es una enfermedad que no tiene cura, no tiene cura. El tratamiento que se va a usar es para enlentecer la progresión de la enfermedad, no para curar, ni siquiera para detener la enfermedad. Entonces estamos hablando ya de dos medicamentos, básicamente, de la pirfenidona y del dintedanib, como veremos. La pirfenidona es un compuesto nuevo que inhibe el factor de crecimiento tumoral in vitro. Inhibe la proliferación de fibroblastos y la formación de colágeno. Es un agente antiinflamatorio, antioxidante, antifibrótico fundamentalmente. Disminuye la tasa de declinación de la capacidad vital y aumentó el tiempo de supervivencia libre de progresión. Se usa en pacientes que tengan una capacidad vital forzada por encima del 50% y una difusión de monóxido de carbono por encima de 35%. Las dosis señaladas acá y los efectos más adversos más frecuentes son la fotosensibilidad, compromiso hepático, gastritis, aparte de su costo, por supuesto, costo alto. Y el otro agente antifibrótico que está indicado para el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática será pues el nintedanib. El dintedanib, otro medicamento antifibrótico. Es inhibidor triple de los receptores de tirosina sinasa que presenta actividad antifactor de crecimiento derivado de las plaquetas, antifactor de crecimiento de fibroblastos y antifactor de crecimiento vascular endotelial. Las dosis 150 miligramos 2 veces al día. Para reducir el deterioro de la capacidad vital forzada, disminuyendo el progreso de la enfermedad. No cura, no detiene la enfermedad. Como efecto secundario, la diarrea, ¿no? Entonces, nos quedamos con la pirfenidona y el nintedanib como los medicamentos antifibróticos que se pueden usar en el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática. Ambos medicamentos
están asociados a una mejora de la capacidad vital forzada. Ambos tienen efecto antifibrótico, pueden ser tolerados adecuadamente. Uno de los factores limitantes y muy importantes en nuestro medio son sus altos costos. Vamos a obviar eso. Y aparte del tratamiento antifibrótico, hay que hacer la rehabilitación pulmonar y se va a llegar con toda seguridad al uso del oxígeno suplementario, ¿no? Cuando la hipoxemia en reposo da una saturación de oxígeno por debajo de 88%. Bien. Entonces, el tratamiento finalmente que puede solucionar el problema va a ser el trasplante pulmonar, ¿no? Medida que acá en nuestro medio todavía tiene grandes limitaciones, si bien es cierto, se han hecho algunos casos de trasplante pulmonar, pues todavía no está instalado, no se ha instalado como un tratamiento que se pueda ofrecer a la mayoría de los pacientes. Es el único tratamiento que prolonga la supervivencia de la fibrosis pulmonar avanzada. Aunque la supervivencia post-trasplante a los 5 años es alrededor de 44%, pero ya se está hablando de una supervivencia de 5 años. El momento apropiado para remitir al paciente para el trasplante es muy controvertido, ¿no? Y la falta de medicinas y el pronóstico validados. Sería razonable derivar a los pacientes para trasplante apenas se haya realizado ese diagnóstico multidisciplinario que hemos conversado. ¿Por qué? Porque para que un paciente sea sometido a un trasplante pulmonar tiene que pasar por un protocolo muy minucioso, muy exigente, muy minucioso y muy exigente. Entonces debe ser derivado ya establecido el diagnóstico para ver hasta dónde es posible que se efectúe un trasplante pulmonar en nuestro medio, que en otros puntos, como España, por ejemplo, es un tratamiento que se ofrece a la gran mayoría de pacientes que tienen esta enfermedad y que los trasplantes se realizan todos los días, ¿no? Bueno. Conclusiones. La fibrosis pulmonar es una enfermedad devastadora con una supervivencia de 5 años en un 20%. Tiene una mayor incidencia en las mayores. La fibrosis pulmonar idiopática es de comportamiento heterogéneo con un curso clínico que varía de periodos prolongados de estabilidad a periodos de rápido deterioro. Y la pirfenidona y el nintedanib son dos componentes con propiedades antifibróticas que han probado tener eficacia al reducir el deterioro funcional y progresión de la enfermedad. Reducen el deterioro funcional. Ninguno de los dos curan la enfermedad, pese a su uso en el curso de la enfermedad, será progresivo, pese al uso de estos dos antifibróticos. Dentro del manejo del paciente se tendrá en cuenta el tratamiento de las comorbilidades y complicaciones, el manejo paliativo y un número pequeño de pacientes bien seleccionados, el trasplante pulmonar. Bueno, pues esa es la exposición que les quería traer y para terminar un par de diapositivas sobre la enfermedad pulmonar intersticial difusa que se está presentando en los pacientes que han tenido COVID-19. Se está estableciendo que los pacientes después de que se recuperan de la enfermedad viral, empiezan a tener complicaciones correspondientes a fibrosis pulmonar. Entonces, los mecanismos patogénicos que se están postulando, porque hasta ahora no hay nada concluyente, ya que es una enfermedad nueva y se van conociendo paulatina y gradualmente con las publicaciones de los estudios, se dice que el SARS-CoV-2, la infección por SARS-CoV-2, va a tener un aumento de la TGP, de los niveles de TGP, ¿no? Y acá la enzima convertidora de la angiotensina, los receptores están disminuidos y eso va a llevar a un aumento de la angiotensina 2. Esto va a producir
una activación de los miofibroblastos, ¿no? Y una acumulación de la matriz extracelular. La suma de estos dos va a llevar a la fibrosis pulmonar. Esta fibrosis pulmonar va a ser acentuada, ¿no? ¿Por qué? Por la injuria pulmonar asociada a la ventilación. Estas siglas están en inglés. Injuria pulmonar asociada a la ventilación. El uso de oxígeno a grandes concentraciones que son necesarias en los pacientes complicados, esa hiperoxia también tiene un efecto negativo que lleva a la fibrosis pulmonar. De tal manera que la fibrosis pulmonar post-COVID es por diversos factores, ¿no? Diversos factores. Esta sería la explicación que se conoce hasta el momento por qué se presenta fibrosis pulmonar en los pacientes que han tenido COVID. Los factores de riesgo para esta fibrosis pulmonar con COVID, naturalmente, esta edad avanzada, el aumento de la severidad de la enfermedad por factores de riesgo conocidos como la hipertensión, la diabetes, las coronariopatías. La ventilación mecánica prolongada induce el daño pulmonar asociado a la ventilación. Si hay antecedentes de tabaquismo o alcoholismo, también son otros factores de riesgo para esta fibrosis post-COVID. Vuelvo a repetir, recién se está aprendiendo sobre estos problemas porque son enfermedades nuevas y de acuerdo a las publicaciones y los estudios que van apareciendo, se va conociendo un poco mejor sobre la fibrosis pulmonar post-COVID. Esta historia natural puede llevar a alguna mejoría, a una evolución casi estática o a la progresión en algunos casos, ¿no? Entonces, felizmente, la mejoría es la que predomina. Bien, un poco larga la exposición porque es un tema también bastante largo, pero que he querido traerles los conocimientos básicos elementales que se necesitan para el nivel de pregrado que les permita revisar con mayor amplitud los nuevos estudios. Si hubiese alguna pregunta, alguna aclaración. Entiendo el tema un poquito largo. He tratado de hacerlo lo más simple posible. ¿Hay alguna pregunta, alguna aclaración que quisieran hacer antes de concluirlo? Bien. Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Sí, doctor, tenía una consulta con respecto a la fibrosis post-COVID. ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado? ¿El Perfecto. antifibrótico o el otro? Muchas gracias por la pregunta, ¿no? Por la premura del tiempo, no querer extenderme más, había dejado de mencionar. Gracias por la pregunta. La recomendación actualmente es esta, ¿no? Que debemos esperar siquiera 4 a 6 meses para ver cómo se comporta esa fibrosis pulmonar, ¿ya? Entonces, si en el transcurso de los 4 o 6 meses siguientes el problema es estable y la mejoría se va evidenciando, a buena hora. Pero si después de 4 o 6 meses vemos que la función pulmonar se está deteriorando, la recomendación actual es usar también los mismos antifibróticos que se usan para la fibrosis pulmonar idiopática. O sea, usar bien sea nintedadib o usar pirfenidol. Esa es la recomendación. Pero lo que inicialmente debe hacerse es la observación en los siguientes 4 a 6 meses. No antes no vale la pena estar repitiendo las tomografías, estar repitiendo las pruebas funcionales. Dejar pasar un mínimo de 4 meses y luego se evalúa la parte clínica, la parte funcional, la parte radiológica, y si esto sí se está deteriorando más, la recomendación es usar antifibróticos. Si está estable o va mejorando, a buena hora, ningún medicamento. ¿Alguna otra observación más? Muchas gracias, doctor. Qué ocurrencia. Bueno, les agradezco la atención que han brindado a esta... Doctor, Sí, dime. sí, doctor, usted mencionó que entre los síntomas generales estaba la tos irritativa. ¿A qué se refiere con tos irritativa? ¿Es a tos consecutiva que no deja respirar?
La tos irritativa está referida a una tos seca, ¿ya? Desde el punto de vista semiológico, la tos irritativa es una tos seca. Es una tos que no tiene producción de esputo, tos seca. Entonces, paciente con disnea y tos seca nos va a estar orientando a que pudiera haber un problema intersticial difuso pulmonar. Tos irritativa es sinónimo de tos seca, ¿ya? Gracias, doctor. Muy bien. Bien. Entonces, les agradezco por la atención. Espero que estos conocimientos básicos elementales los pueda ustedes incentivar a hacer revisiones de los avances que se están dando permanentemente en este tema. ¿Ya? Me despido. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, Ya. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.